Les damos la bienvenida a De Libro en Libro, un podcast de libros y amistad. Yo soy Tere. Y yo soy Vero. Y aquí estamos a pesar de mi alergia, gente, si me oyen soplando. Advertido, si estornudo, lo que sea, discúlpenme. Ya ustedes saben, las personas que son alérgicas. Este es el segundo episodio de la quinta temporada. Temporada que para las personas que nos escuchan por primera vez este año, las dedicamos a leer El Sur. Así mismo es, les recordamos a quienes nos escuchan por primera vez que esto es un podcast que intentamos grabar una vez al mes. Sí, anunciamos, pero no lo bueno, más o menos. Intentamos grabar una vez al mes, bueno, y lo que hacemos es que anunciamos un libro en nuestras redes sociales, siempre nos pueden buscar, nos dan follow, ahí se enteran cuál es el libro del mes, lo leen con nosotras y luego invitamos a una super persona bien especial a venir a discutirlo con nosotras en un ambiente pues lo más relajado posible, no sé. Sí, sí, o sea, la presión la sentimos nosotras, no nuestras personas invitadas, creo. Que ha sido muchas, ya. Han sido muchas, Estamos sí, hemos contentas tenido actrices, periodistas, políticos. ¿No ha estado mal? No. No ha estado mal y todo el 5 mundo lo pasa años bien. metiéndole. Está bueno, que sean muchos más, porque ha sido un camino precioso que esperamos continuar por muchos años más. Pero para lograrlo necesitamos su ayuda celestial. Dennos follow en Spotify, suscríbanse en YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Todo esto nos ayuda a alcanzar nuestra meta de defender el derecho a leer. Porque porque nos da la gana, porque la pasamos bien. Exacto. Y además que tenemos nosotras, Teri y yo, nuestro plan de retiro. Nuestro plan de retiro es dedicarnos a leer y ya. Eso es lo que queremos hacer, leer. Así que, no sé, el potecito, por favor, aliméntenlo. Bueno, tú sabes, es mejor que el otro plan que tengo, que es tener un plan de retiro. Bueno, en vez de tener un plan de retiro, un plan de leer. Okay. Un plan de leer, o sea, budget friendly si hubiera bibliotecas públicas en este país, pero está bien. Ok, no vamos con temas deprimentes. No, eso lo hablamos ahorita cuando empecemos a discutir el libro del mes. Gente, qué bueno que están aquí. Quédense, que venimos con la discusión del libro del mes. Tenemos un súper invitado y al final venimos con la sección nueva y aparentemente favorita de mucha gente del chisme literario. Y no puedo esperar, estoy loca por escuchar. El de hoy está chévere. Okay. Así que, gente, gracias por acompañarnos a leer. Amigas, amigos y amigues, este episodio tenemos que agradecérselo a nuestras amigas de la editorial Planeta. Gracias a quienes hoy nos trasladamos aquí cerquita a la vecina isla de Cuba con la novela más reciente de Leonardo Padura, Morir en la arena. Así mismo, gracias a Planeta que nos envía libros. Sí. Así que, y entre ellos, ¿verdad? Esto yo creo que fue el año pasado. Entre que ellos, nos envió sí. Morir en la arena de Leonardo Padura. Y bueno, así que estamos bien contentas con eso. ¿Tú lo has leído antes, a Padura? Sí. Pero ¿por qué te ríes así? Porque me gustó mucho porque es la novela, yo creo que es una de las más famosas, del hombre que amaba a los perros. Ay, pero esa novela es me encantó. Pero yo hice un chiste de lo mucho que me costó terminarla. Yo tuve hasta que cambiar de edición. Sí. Pero me gustó mucho leerla y aprendí mucho también, que eso también hay que dárselo a Padura, ¿verdad? Que tiene una forma de trabajar la ficción, que ese es un libro de ficción histórica y aprendí mucho, así que me gustó definitivamente, pero me costó, yo creo que sí varios meses terminarla. Para mí es un novelón. Yo digo que de mis top, de los más que es me un novelón. Sí. Es un novelón. ¿Y has leído algo de las novelas de Mario Conde? Pues yo vi la serie en Netflix. Malísima. Y a pesar de que sale el jevo Supreme Jorge Perrugoría, es malísima la serie, pero pues yo vi la serie y cuando estaba viendo la serie dije, ay, pero esto como que yo lo he visto antes. Y recordé que había comenzado a leer una de las novelas, pero no la terminé. Okay. Club Paré de Sufrir. Bueno, no pues ya va 2 strikes. Vamos a ver qué pasa con la tercera que lee. Pero me gustó El hombre que amaba a los perros. Lo que pasa es que me tardé un montón, pero me encanta. Okay. O sea, me gustó muchísimo. Ok. Qué bueno. Me alegro. Vamos a ver cómo... Pues dale, Vero, ¿tú vas a presentar a la persona invitada? Bueno,
esto es importante, esto es un momento histórico en De Libro en Libro, y quiero que marcarlo, porque es la primera vez que tenemos un invitado que repite. La primera vez que alguien repite. Gracias por el honor. Aquí nos acompaña Benjamín Torres Gotay, nada más y nada menos, periodista, escritor, columnista y ya reincidente en De Libro en Libro. Eso lo quiero que lo ponga en el resumen, Benjamín, ¿verdad? Con mucho respeto. Eso así será. Pero con mucho respeto. Pero tenemos que hacer la historia de por qué lo invitamos claro, de nuevo. Somos mujeres de palabra. Sí. Hace mucho tiempo. Yo creo que fue en el primer season. Sí, en la me última acuerdo. era glacial. Invitamos a Benjamín a hablar de una novela de Maris Condé, que falleció, una autora caribeña que queríamos leer. De verdad que teníamos muchas ganas de leerlo, y yo había leído otro libro que me había gustado y había sacado uno recientemente y no sé qué, y dijimos, este libro está bueno para leerlo con Benjamín Torres Gotay, y a nadie le gustó. No nos gustó el Diablo, libro. Qué papelón, mi Tengo que gente. decir que no nos gustó el libro. Pero esa es parte de discutir Sí. libros, es decir, que el libro no te gustaron y para que Pero De quedamos acuerdo. en que te íbamos a invitar de nuevo para Claro. otro intento. Así ¿verdad? que Porque- esperamos reivindicarnos, vamos a ver. Pero tengo que decir que aunque el libro no gustó mucho, gente que escuchó el episodio me quedaron encantados con que yo voy a leer el libro, y yo, pero es que no nos gustó. No, pero la discusión me gustó tanto que yo quiero leer el libro para entender mejor porque a usted y yo. Sí. Pues mira, Sí. pues estuvo bien. Sí. Y yo creo que, o sea, también demuestra que nosotras somos unas zumbas y somos genuinas en cómo leemos los sí. libros, y si no nos gustan y ya está, aunque traigamos a De hecho, Benjamín Torres este Gotay. libro, exacto, papeloneando. Tú sabes, es como no trajimos a cualquier persona para No discutirlo. lo hemos leído, Benjamín, léete este libro, a ver. Vamos, hicimos lo mismo con pero bueno, nada. Este tampoco lo habíamos leído antes. Tengo que decir que así, volvimos a hacerlo. Pero está bien, vamos a ver. Pues bueno, Esperamos reivindicarnos. esperamos reivindicarnos. Pues Benjamín, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, haber dicho gracias que por la sí. invitación. Un honor ser el primero que repite. Bueno, ayúdanos, Divina Pastora. Vero, vamos para las preguntas de la silla caliente. Cuéntame. Pues llegamos a la sección. ¿Cómo te ha ido? Creo que le hemos cantado bien poquitas veces, fíjate, en estos Sí. 5 años. Pero sí, cuéntame, Benjamín, ¿estás ready para las preguntas? Ya esta es la segunda Yo vez no que lo conozco las haces. preguntas, pero estoy ready. Vamos allá, mira. Son muchas. Sabemos y que eres- misteriosas. Una persona súper ocupada, así que queremos saber que compartas cómo sacas tiempo para leer, qué haces, cuáles son tus estrategias para poder mantenerte leyendo. Bueno, yo creo que, ¿sabes? Yo siempre encuentro tiempo para leer, para eso no me falta tiempo. Obviamente unas veces tengo más que otros, pero por ejemplo, los días en semana, los días de trabajo, que son los días pues que más ocupados que tiene una persona, yo normalmente tengo un espacio como entre 9 a 10 de la noche por ahí, que es una hora en que ya terminé todo lo que tenía que hacer, todavía no es hora de acostarse, mucha gente lo usa para ver televisión, para ver series, aquello. Yo mayormente lo uso para leer. Yo la televisión la uso mayormente los fines de semana. Durante la semana, ese momento de libre que tengo, ese espacio es para leer, básicamente. Eso suena súper bien. Es una buena hora, 9 a 10. Mana, y que de verdad, si tú lees antes de dormir, duermes mejor. Depende de lo que leas, ¿no? No, Ah, no, ok. o sea, si yo, por lo menos para mí, Digo, lo dice Y alguien le- que se queda dormida viendo cosas de true crime y de asesinos en serie. bien saludable. Así que eso supongo que de- tal vez pudiera leerme algo. Sí, no, pues, yo siento que, digo igual, es como un ritual quizás, y por eso lo siento tan reconfortante, pero Este libro lo leí mucho en la noche, así que tengo como bien fresca en la memoria lo que es terminar el día y acostarse, ¿verdad? A leer. Lo Porque mejor. lo hice con este libro particularmente. lo mejor. Así que sí. Yo creo que yo sé la respuesta a esto, pero quizás me sorprende. ¿Ya has entrado al mundo digital y de audiolibros? Sí, ¿Sí? sí. ¿Y qué tal? Pues mira, yo hace, qué sé yo, como más de 10 años, que leo mayormente en ebook. Solamente leo en impreso lo que no está en ebook. Porque Pues mira, me sorprendiste. Pensé que me ibas a decir, no, yo soy de Oh, papel. No, para nada. Yo no, de eso Bonito de ahí, Benjamín. de- Igual está. Tere. ¿sabes?
el que ustedes me recomienden un libro y yo ir al teléfono y poderlo estar leyendo en 5 minutos, para mí eso no tiene, o sea, no tiene comparación como eran las cosas antes. Uso libros electrónicos hace, yo creo, como 10 o 12 años. Un montón, sí. O sea, eres un lector bona fide. Mayormente, o sea, me gusta mucho la idea de que pues yo puedo graduar la intensidad de la pantalla, aumentar y bajar la letra según la necesidad que tenga en el momento, etcétera. Es realmente mucha... ¿Y audiolibros? Pues, audiolibros lo estoy usando más recientemente y los uso mayormente para libros de historia o política, cosas así. Como si fuera un podcast. Como si fuera un podcast, exactamente. El libro, la literatura, la ficción, que es lo más que yo leo, que o sea, tiene un componente de placer estético de la lectura, ¿no? De la belleza de las palabras, etcétera. Pues eso no lo voy a escuchar. Sigo leyendo. Ahora, libros de historia, qué sé yo, biografías, qué sé yo, hace poco leía, por ejemplo, la Revolución iraní, un libro sobre la Revolución iraní, pues eso es un libro que lo puedo escuchar, porque es como dice Tere, como si fuera estuviera escuchando un podcast. Para literatura heavy, pues sigo leyendo, sí. Sí, maravilloso. Y, bueno, ahora que acabas de decir que escuchaste un libro sobre la revolución, ¿qué fue lo que dijiste ahora? La revolución iraní. Escuché eso. Sí. ¿Qué lees por trabajo y qué lees por placer? Bueno, por trabajo yo leo, qué sé yo, bueno, cosas que tengo que leer, ¿no? El periódico, Pero libros así, o sea, por ejemplo, como eres columnista, no sé si de momento sientes como que... Yo realmente no, o sea, no puedo pensar en un momento en que yo diga, voy a escoger este libro para leer porque qué sé yo, quiero escribir, leer o necesito leer. Bueno, he tenido que leer algún libro para una entrevista y cosas así, cuando voy a entrevistar a un autor o lo que sea, pero realmente... No hay una distinción entre libros que uso por trabajo y libros por placer. Claro, y además que realmente para mí todos los libros son por placer, básicamente. Ah, pues qué suerte. Habló la abogada. Qué suerte. Pero también decir que obviamente todo lo que leemos, o sea, yo que soy abogada, que a veces parece que lo que escribo son cosas, pues, ¿verdad? Que nadie quiere leer, que, bueno, a veces ni el tribunal me lee. Pero la realidad es que lo que yo leo por placer atraviesa todo lo que yo escribo, independientemente. Por supuesto, claro. Así que sí, Mira, entiendo pero que esa línea divisoria como que no. Cápsula Nerda, en defensa de los documentos legales, es una de las evidencias que más se usan. Perdón, es que ya te veo que riéndote. Cuando se estudia gramática histórica, para determinar el surgimiento de una lengua. Porque las primeras cosas que se escriben en lenguas, que son listas de compras, tratados sobre territorio, peleas con el vecino, cosas así. Y ahí así estamos los abogados. Y ya, inventando. Supongo, sí, pero inventamos mucho. Pero que es bien fascinante cuando uno estudia cosas así, porque te dan también un atisbo a cuáles eran las relaciones sociales entre las personas, ¿verdad? Y cuáles eran los conceptos de propiedad y todas esas cosas. Así que dale, enorgullécete sí. de mucha tu producción trabajo de cultural la redacción. mía. Sí, que sí, mucha sí. producción estos 20 años he hecho yo. Claro. Mira, Benjamín, ¿qué libro te impactó más en tu niñez? En mi niñez yo no leí mucho, pero en mi adolescencia o preadolescencia yo siempre cuento esta historia y es totalmente real. Yo leí como a los 13 o 14 años El niño que enloqueció de amor. Ay, sí. De Eduardo Barry. Esa tortura. Y o sea, yo lo que te puedo decir de ese libro es que fue la primera vez que yo pensé que yo quería escribir. Cuando yo leí ese libro, que es un libro cortito, 50, 60 páginas. Matador. Un matador. No sabes, el niño, bueno, el niño se vuelve termina loco, debajo de la mesa ahí gritando y yo. Se alcoholiza. Bueno, no se alcoholiza, eso es lo que spoiler interpretan. alert, el niño enloquece de amor. Literal. Enloquece de amor porque ¿qué era que estaba enamorado él? ¿De una tía? No era una tía, era una amiga de la familia que visitaba su casa y que cuando él se enteró que tenía un novio, pues se volvió loco. Y cuando yo digo que se alcoholizó no es real, es que la interpretación que se dio es que había bebido cuando se volvió loco. Okay. Bueno, pero yo puedo entender que te haya impactado ese libro, pero fíjate, porque a mí me impactó, pero fue porque yo me quedé un poquito aturdida, pero a ti te inspiró a... Bueno, a mí me hizo pensar que eso era algo que yo quería hacer. Ah, bello. Sí. Pues bello. Mira, y finalmente,
ya te habíamos dicho que le estamos dedicando esta temporada al sur y queremos que nos haga una recomendación de una lectura del sur. Pues, como hablábamos antes de entrar online, una gente dice al aire, pero realmente es online, en podcast. Recomiendo a Samantha Schweblin, que es una autora argentina, creo que vive en Alemania, que ha estado publicando una serie de novelas y libros de cuentos muy, muy buenos durante los últimos, yo diría, como 10 años. Recomiendo específicamente la novela que se llama Distancia de Rescate, que es una novela distópica en alguna medida, aterradora, diría yo, para los padres, porque trata de una situación que ocurre con un niño. Y también recomiendo un libro de cuentos que se llama 7 casas vacías, que todos los cuentos, o sea, el libro se llama 7 casas vacías porque todos tienen en alguna medida que ver con una casa y lo que pasa con esa casa. La casa o está vacía al principio o está vacía al final. Me encanta, yo estoy obsesionada con el tema casa. Pues en ese libro vas a disfrutarlo porque realmente las casas son básicamente protagonistas de los relatos. Pues mira, voy a empezar por ahí. ¿Qué pasó? Que por poco te digo, y yo con el tema árbol. Bueno, es verdad, Tere es obsesionada con los árboles. Si dice árbol en el título, a Tere le gusta. Exacto, para Cierto, mí para cierto. mal. Yo casa, yo con las casas. Sí. Es que pues, la casa es la casa. La casa es la casa. Pues muy bien, pues mira, anoten la recomendación. Yo tengo esta tarea. Yo voy a leer de nuevo. ¿Me recomiendas primero el de las casas y después el otro o cuál? Porque lo del niño y todo eso, yo no sé, Pero tú has leído cosas peores. Demasiado. Bueno, he leído cosas peores. Sí. La Distancia de Rescate tiene una atmósfera que la comparan con Pedro Páramo. Como esa atmósfera así que en realidad tú no sabes quién está vivo, quién está muerto, qué es realidad y qué está en la cabeza de los personajes. Era exactamente así. Es una especie de novela que te deja es una novela cortita también, por eso también la comparan con Pedro Páramo. Te deja como esa sensación de que no sabes bien si están pasando cosas o se la están imaginando los personajes. Qué interesante. Pues muchas gracias. Anotamos tu recomendación y bueno, vamos, Tere, vamos al mambo. A lo que vinimos, chacha. Vamos al mambo. Bueno, hoy me toca a mí el resumen. Espero no estornudar en medio del cuento, pero aquí vamos. Una aclaración importante es que en el momento en el que estamos discutiendo Morir en la arena de Leonardo Padura, Cuba está atravesando una crisis de combustible que no solo ha implicado los apagones constantes que ya aparecen en la novela, sino la falta de energía para que funcione toda la infraestructura de transportación. Ahora mismo, que el día que estamos grabando es 16 de marzo, las rutas de transporte colectivo. De mayo, 16 de mayo. ¿Y por qué yo digo marzo? Porque escribiste en marzo. Hablan de marzo, Y exacto. hoy Mayo. es 18 Y también. porque ustedes saben números, nombres. Hoy es 18. Sí. Mira, tú sabes, Ella lo intenta. yo trato. Esto. La cara de Mira, Benjamín. Y el 18. yo ya acepto esto como parte de mi ser. Yo guardo demasiada información en este cerebro y pues el cerebro no sabe priorizar en los detalles. No quiero que digamos algo que pasó el 17 y la gente diga, mira, estos son de la CIA, sabían lo que iba a pasar después. I mean, eso lo pueden decir de todas formas. Ay, qué risa. Ay, Dios mío. Puede ser, ok. Hoy, pero bueno, lunes déjame mirar. de marzo. Lunes 18 de mayo. De mayo de 2026. Pues volvemos, nos reímos, pero en verdad es terrible lo que está sucediendo en este momento. Las rutas de transporte colectivo se han reducido a lo mínimo. Y pues todo indica a que esto va a seguir recrudeciendo o no, porque uno nunca sabe con Trump y Marco Rubio. Pero bueno, las pocas vías existentes para un país que lleva en bloqueo económico, evidentemente se siguen cerrando. Sí. Y esta predata es importante porque las historias que hoy nos competen, las de Rodolfo, Nora, Jenny, Aitana y tantos otros con nombres maravillosos, son las historias de una generación que intentó levantar un país asediado por enemigos externos, pero carcomido también por defensores desde adentro. Jenny comete parricidio
y permanece 30 años encarcelado. Entra a prisión en 1992 después de la caída de la URSS y del arribo del periodo especial, y sale a un país en el que, si bien el tiempo ha pasado, no ha llegado a la anhelada utopía. Sale a morir de cáncer y a reencontrarse con un pasado que es más presente que lo que ella fue, con excepción de las enfermedades, los dientes caídos y el evidente paso del tiempo en los cuerpos de los protagonistas. Hay un cansancio histórico, dice uno de los personajes de la obra, y cito: la gente ya no quiere vivir en la historia. Esta es la historia de una generación, la de un país atrapado en un limbo de continuidad, pero también de la posibilidad de alcanzar cierta redención o incluso una salvación. La de soñar ya no con el horizonte, pero al menos con no morir en la arena. Hablemos pues de Morir en la arena. De el gran Leonardo Padura. Sí. Bueno, pues empecemos. Me toca a mí iniciar la conversación. Benjamín, nosotras, tengo que confesar algo. A medida que fui leyendo el libro, me fui como que arrepintiendo de haberlo sugerido. Bueno, creo que lo sugirió Tere, pero yo estaba bien contenta. Yo me echándome los 20. No, yo estaba bien contenta y de momento dije, wow, pero es que hablar de esto, ahora mismo precisamente por lo que nos estás contando, Tere, de las situaciones tan difíciles que está viviendo Cuba en estos momentos, y que tienen nombre y apellido, ¿verdad? Quienes le están llevando a esa tragedia colectiva. Y entonces Cuba siempre ha sido un reto para discutir en Puerto Rico, y para hablarlo, y pues para poderlo ver de una forma, pues no sé, no creo que sea posible verlo sin pasión, pero bueno, eso es así. Entonces, cuando estaba leyendo el libro, que caí en cuenta de que Morir en la arena es una apuesta a algo que aquí yo repito, quien me conoce sabe que yo me paso diciendo tanto nadar para morir en la orilla, tanto nadar para morir en la orilla. Y resulta que la propuesta de nuestro autor es decir, bueno, no mueres en la orilla, pero llegaste a la arena. Bueno, es que yo creo que Morir en la arena es la versión cubana de nuestro Morir en la orilla. Bueno, creo que hay una parte en que dice, no queremos morir en la orilla, lo que pasa es que llegamos a la arena. Exacto. Y la arena tampoco es terreno fuerte. Recuerda que hay una cuestión simbólica con la arena en lo que se refiere a Cuba, porque los inmigrantes indocumentados, cuando eran de Cuba, si pisaban la arena estadounidense, se podían quedar. Y por eso es que tú veías a veces en las playas de Florida que había oficiales de la Guardia Costera en la playa tratando de evitar que los inmigrantes llegaran, porque si tocaban la arena tenían derecho a quedarse. Sí, era lo acabo de buscar porque me lo acabas de recordar, y de momento es como diantre, esto se me pasó, pero sí, la política esa de los pies secos, pies mojados. Exactamente. Así se llamaba. Sí, así mismo. Y entonces, pues, partiendo de eso, ¿verdad? De como dice Tere, no queremos morir en la arena. Después de leer la novela, Benjamín, ¿qué tú crees? ¿Vale o no vale la pena morir en la arena? Bueno. Y a diablo, Vero. Esa es una pregunta. O sea, yo realmente lo que pienso de esta novela, y fue una frase que se me ocurrió leyendo, no las ideas de los personajes, las ideas que planta Padura en ellos, y la narración y los eventos que ocurren. Esa novela es casi, yo diría, como un obituario de la Revolución Cubana, en la medida en que declara el fracaso de la revolución. La derrota totalmente. La derrota a lo que llegó, presenta ese cuadro tan tétrico, tan duro, tan triste, que debo decir, abriendo un paréntesis importante, que muchas veces sentía que estaba leyendo de Puerto Rico. Yo también. Con los apagones, claro, con el deterioro de la infraestructura, con el deterioro del panorama, con la suciedad, con nada funciona. Él describe todo, que nada funciona, las paredes calcomiéndose, las sillas desfondadas, todo está roto, nada sirve. Y a veces yo sentía que estaba hablando de Puerto Rico, sí. Pero realmente, en la medida en que él traza la historia de incluso el que se fue a la Alemania Oriental a aprender de allá, el que se fue a la guerra en Angola, o sea, traza todas las, digamos, yo no sé cómo llamarlo, pero
todas las ideas que alguna vez se plantearon en Cuba como que eran el camino al éxito, a la realización del ideal, pues de lo que se busca con el ideal socialista. Y me parece que, perdóname Tere, rapidito, me parece que en esta novela básicamente es, ¿sabe?, declarando no resultó, fracasamos, vamos a buscar otra cosa, y Padura, que escribe ocasionalmente en periódicos, ¿no? En El País principalmente, publicó un ensayo hace, yo creo que 3 o 4 semanas, básicamente diciendo lo que dice la novela, excepto que en el ensayo él dice, déjenos a los cubanos resolver, o sea, esto es un asunto nuestro y tenemos que resolverlo nosotros. Exacto. Eso es básicamente, o sea, de cuanto a si valió la pena o no morir en la arena. Si vale la pena. Si vale la pena o no morir en la arena, pues yo honestamente no sé. Yo lo que veo es que ese proceso histórico de Cuba, que fue tan importante en Puerto Rico, porque de lo que estaba ocurriendo en Cuba, ¿sabe?, entre las consecuencias que eso tuvo la cruenta persecución contra independentistas en Puerto Rico, tratando de evitar los americanos que aquí ocurriera algo parecido a la Revolución Cubana, y que costó, como ustedes bien saben, incontables, infinitos sufrimientos y penas, y aquí en Puerto Rico hubo muchísima gente que sufrió mares por la persecución que se desató a causa del temor de que ocurriera aquí lo que ocurrió en Cuba. O sea que lo que pasa en Cuba no nos es ajeno de ninguna manera. Sí. Y yo creo, por lo menos, que esa experiencia que Padura cuenta, y al final del libro, para quienes no lo hayan leído, hay un epígrafe que ya es Padura hablando, ¿no? Él habla y usa la palabra frustración, de la frustración que siente él y su generación después de tanto sacrificio, de tratar de impulsar un proyecto. En el libro hay un momento que era lo que iba a mencionar ahorita, que eran los 10 millones de kilos de no sé qué que había que producir. En la caña. De la caña, algo así. Una campaña, campaña de 10 y no millones. la alcanzaron, y eso fue un golpe bien fuerte para uno de los personajes, un golpe anímico, emocional, político incluso, de todo este sacrificio que le ha puesto este pueblo a este proyecto, ¿verdad?, a llegar a la otra orilla, o no sé, al horizonte, y de repente ha devenido por diferentes circunstancias que incluyen el bloqueo, pero que no se circunscriben al bloqueo, que es algo bien importante que se plantea en la novela, y que Padura incluso dice a modo de confesión, como ahora yo me atrevo a decir estas cosas porque estoy llegando al final de mi vida, que es una cosa, él dice, he sido, no me acuerdo si dice que es cobarde, pero evidentemente dice, pues ahora me atrevo a decir esto. Yo creo que es algo que la generación, por ejemplo, de mis padres en Puerto Rico vivió hasta cierto modo, de esa idea de impulsar ciertos proyectos políticos, ciertos ideales, y que de repente estamos en lo que estamos. Pues hay una frustración generacional en una generación que fue la primera generación as a whole, por decirlo de alguna forma, que estudió en la universidad pública, gratuita, que se formó, que toda esta cosa, y entonces de momento el país que pensaban que sería, no fue. Yo creo que tú has hecho una analogía bastante exacta, porque lo que en Cuba fue la revolución, en Puerto Rico fue el ELA. La gente se metió en la cuestión del ELA con toda esta ilusión y toda esta entusiasmo de que esto nos va a llevar al progreso y al desarrollo y qué sé yo, y 70 años después del ELA estamos como estamos, y 60 años después de la Revolución Cubana están como están. Sí, yo
para mí desde chiquita, o sea, hablar de Cuba y como yo decía, ¿verdad? Levantaba pasiones porque yo recuerdo, o sea, yo tuve conciencia de Cuba en los 90, o sea, ya en crisis. Ajá. Ahí es cuando Exacto. yo El vine a periodo tener de terciario, verdad después de la caída. conciencia de lo que era Cuba, así que estábamos bien atravesados por un montón de conflictos a distintos niveles, tanto en la cultura, en la política, en cómo nos relacionábamos con las personas que vivían en Miami y toda esa tensión y ese era mi acercamiento, pero también mi acercamiento era y por eso cuando sonreí cuando mencionaste la utopía, porque obviamente la utopía en términos políticos es importante para avanzar, o sea, es que no hay duda para avanzar. Quienes pensamos que las cosas deben ser diferentes, que creemos que otro mundo es posible, todas esas cosas necesitamos creer y aspirar a una revolución. Es la única que nos queda, ¿verdad? Entonces en Puerto Rico, en medio de la colonia, atravesados por un ELA, que hubo gente que nunca se tomó el Kool-Aid, ¿verdad? Como aquí, la diferencia es que pues aquí era más, ¿verdad? En la novela como lo proyectan, tú no te bebías el Kool-Aid, ¿verdad? No te lo ves y entonces tenías como que navegar eso, ¿verdad? Esas aguas para no Bueno, en Puerto Rico el que no se tomó el Kool-Aid no le fue bien No. por muchos años. Claro, no, por supuesto. Pero, y eso es importante y lo quiero retomar más adelante porque hay algo ahí que quizás es una crítica al libro, pero que sí me pasó exactamente lo mismo. Hay una parte en que hay como un resumen de todas las cosas que están mal con esta evaluación de lo que es la libertad y, pero pasan cosas, pero tú puedes acertar. Y aquí ya ni eso, o sea, Ese es el Pablo Sí. Salvaje discutiendo con... pero con- Jenny diciéndole como que, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues nada, ni hablar se puede ya. Pero independientemente de eso, la realidad es que en Puerto Rico también había todo un grupo de personas que era como que hacia allá vamos, ¿verdad? Vamos a apoyar la Revolución Cubana, vamos a apoyarlos, vamos a defender a todavía hay gente que así, ¿verdad? Que lo defiende a fuego, no importa lo que pase, todo es culpa del bloqueo, el imperialismo. Lo que pasa es lo siguiente, acuérdate una cosa, Verónica y Tere. En Puerto Rico, pues llevamos 128 años bajo dominación estadounidense. Hay gente, ha muerto mucha gente luchando contra eso. Mucha gente ha ido presa, se ha tenido que ir de Puerto Rico, ha sido marginada, borrada, escondida, etcétera. Y cuando en Cuba, en el 59, votan a los americanos, hacen la revolución, se posicionan contra el imperio americano. Para los independentistas puertorriqueños eso era un ejemplo, una aspiración, era como un faro, algo a lo que aspiraban, a lo que querían llegar. Totalmente. Y entonces como sobre todo eso, el gobierno, o sea, el gobierno cubano siempre fue solidario con los independentistas de Puerto Rico. Pues hay una relación de afecto y de vínculo emocional grande. es cierto. O sea, es difícil de decirle a alguien que en los años 70 era perseguido, no conseguía trabajo, tenía una carpeta, luego había guardias frente a la casa, los vecinos le hablaban cosas a los guardias, decirle a esa persona hoy, 40, 50 años después, que lo de Cuba fue un fracaso, aquello, o sea, no hay manera, o sea, Es súper doloroso. es súper doloroso. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo, por eso también me cuesta, porque obviamente, pues allá adentro, y algo que es importante, que la gente no sabe, Padura vive en Cuba. Vive en Cuba Y y nunca se ha ido de eso- Cuba. Exacto, entonces eso En la casa de o sea, ahí él nacieron su madre, su padre, y fue la casa que La Mantilla, creo que se llama el barrio, Exacto, algo así. sí, Yo que estaba compraron hablando- sus abuelos, creo. Por eso yo estaba hablando con una amiga que es de estas que fue a Cuba en esa época y a Rusia y todo esto, una amiga de esas A fuegote. independentista a fuego, que por cierto ha estado en este podcast. Esa amiga, hoy yo le estaba hablando de Padura y claro, ella me mira y me dice, ay Padura, porque Padura ha sido crítico, ¿verdad? No es con esta novela. Y estábamos hablando y ella me dice que en realidad ya está difícil sostenerlo. O sea, está difícil sostener que no hacer una revisión de la historia y también está difícil disputarle a una persona como Padura, ¿verdad? Que lo que está diciendo es falso, por ejemplo, o que un pitiyanqui, o que es un pupete de gusano. trato de eran sí, los términos que se usaban. o un verdad, alguien manejado por el imperialismo. Ella diciéndome eso y luego en la novela hay toda una cuestión que él dice, es verdad. Lo que yo estoy diciendo es verdad,
usted podrá interpretarlo como usted quiera, usted podrá decir a veces, pero lo que yo estoy diciendo es verdad, o sea, porque él está muy enfocado en los adultos mayores que le dieron la vida completa a la revolución y le dieron la vida completa a todo lo que el gobierno, ¿verdad? El Estado les decía que iba a pasar, que muchas veces nada pasó y ahora ni hablar. Y de momento esos son sus pares, ¿no? De hecho, en la novela hay una línea clara establecida entre generaciones. Los viejos están desilusionados por lo que dieron y por lo que no recibieron a cambio. Y los jóvenes como Aitana, Violeta, que hasta religiosa, que en Cuba es algo que es muy raro, no se fomenta de ninguna manera, e incluso el santero, Humbertico. O sea, son gente que, o sea, las dos muchachas desaparecieron de Cuba, que es lo que todo el mundo, como en Puerto Rico, en esa novela todo el mundo está temiendo porque alguien querido se vaya a ir. Igualito que aquí. Y el otro está básicamente playing the system, ¿sabes? Rico con Audi en Cuba. Con Audi. Y existen, déjame decirte que existen, ¿sabes? No, eso no es una fantasía. No, si está ahí es porque existe. Y tienen que comprar en efectivo. Dicho sea de paso. O sea, esa no es una industria, pero la disponibilidad de autos de lujo en Cuba, esas compras tienen que hacerse en efectivo. Mira, yo fui a Cuba, yo he ido con una sola vez, fue hace 26 años, en el 2000. Ah, de verdad. Y la historia es larga para hacerla en este podcast, pero terminó hospitalizado allá, después les cuento. ¡Ay, bendito! me enfermé de apendicitis en Cuba. O sea, que viviste el socialismo realmente viví la medicina, la medicina socialista, cubana. La medicina cubana. Yo me acuerdo cómo yo llegué a que yo había ido a Cuba. Que fuiste a Estábamos Cuba, hablando de los carros. Ok, yo fui un grupo de periodistas de la ASPRO, fui a un viaje y yo fui a buscar a un fugitivo puertorriqueño que estaba allí de uno de los casos federales, del caso del crimen. Y la persona que me dirigió me dijo, cuando llegues a la calle vas a ver cuál es la casa porque es la única que está pintada. Me dijo, y en efecto, cuando llegué a la calle, todas las casas despintadas y la casa de ese personaje limpiecita y pintadita y con carro nuevo al frente y todo. A mí me pareció bien interesante. Yo fui en el 2018, la única vez que he ido en el 2018, así que eso fue ¿qué? Después de nuestro huracán, pero antes de la pandemia, ahí, en ese interín. Y entonces hubo cosas que me gustaron mucho y otras que me chocaron. Pero lo que sí es que me pareció bien interesante la explicación que aparece en el libro de cómo es que funciona la cuestión. Ella le dice MIPYMES, que es como MIPYME, que es como como el gobierno no puede invertir, pues en efecto hay personas que tienen el dinero, el acceso, invierten, entonces traen y como que le pagan al gobierno como una comisión y entonces con eso es que la gente tiene acceso a cosas como alimentos, medicina, etcétera. Y eso pues como que yo no lo entiendo muy bien. O sea, cuando yo leo el libro que Padura pone toda esta cuestión de, por ejemplo, la precariedad económica, la cantidad de la jubilación, que son unos dólares, como unos $3, una cosa así, y como que ellos dependían de sus familiares que le enviaban dinero. Yo decía, bueno, y estas personas que yo conocí, ¿verdad? Y no estoy hablando de quienes me invitaron, sino las personas que estaban caminando a mi lado cuando yo estaba caminando por La Habana Vieja. Yo, ¿cómo lo hacen? ¿Verdad? ¿Cómo sobreviven en esas condiciones tan precarias? Pero entonces luego recuerdo que después del huracán María yo también decía, antes del huracán María yo me preguntaba, oye, las personas cómo sobreviven los grandes desastres, como que yo no lo entendía. Yo decía, wow, como un tsunami, ¿cómo tú sobrevives a un tsunami? Un terremoto, ¿cómo tú sobrevives a un terremoto? Bueno, pues, porque tú de momento sales de la casa y dices, mira, estoy viva, él está vivo, ella está viva, pues, ¿qué vamos a hacer? Y uno, pues, sigue buscando. Y ellos se las buscan. Y eso yo creo que habla mucho de la entereza del pueblo cubano, pero creo que también lo hemos romantizado un poco, ¿verdad? Cuando dicen el pueblo que resiste, el pueblo que aguanta. No, eso es bien fácil decirlo desde acá. Allí resistiendo es distinto y en esa, lo que se ve en esa novela
realmente es la realidad de lo que está ocurriendo. Y que ustedes vieron algo como de esperanza, algo que ustedes Sí, dijeron, bueno, sí esto, lo hay. Cuéntame. sí. Bueno, claro, hay algo principal. Yo encontré... Hay algo bien principal que da mucha esperanza Yo siempre. encontré eso mismo, lo que tú estás pensando probablemente. Yo encontré esperanza. Yo encontré que hay esperanza en las relaciones de unos con otros. Exacto. Sí, sí, En las relaciones personales. Sí. O sea, se protegen y se cuidan. Los personajes se cuidan unos a otros. E incluso Es cierto. el viaje de Aitana Sí. desde España fue para tratar de que los hermanos se reconciliaran. Realmente Exacto. ese fue el propósito del viaje, que no sé si aquí se pueden dar spoilers, pero Sí. Todos los todos. spoilers. Que de hecho le hemos dado un montón de vueltas a la historia de la novela, ¿verdad? Que es un Sí, parricidio. oye, ¿verdad que sí? Que paréntesis, en estos días conocí a una persona, se me acercó para decirme que escuchaba el podcast. No recuerdo el nombre de la persona, lo siento. Y me dijo, yo lo que hago es que lo dejo a mitad. Si me gusta lo que están diciendo del libro, consigo el libro y entonces después lo termino. Ah, mira, qué y me buena pareció estrategia. súper chulo. No había escuchado eso. Así que ahora empiezan los spoilers. Vamos a hablar ahora empiezan los spoilers. pues, o sea, no le da tiempo, o sea, la reconciliación no ocurre porque pues se muere Jenny antes de tiempo o antes de que ocurra la reconciliación. La conversación. Sí. Pero realmente lo que yo vi de esperanza en esa novela es eso, es la manera en que se protegen y se cuidan los personajes unos a Tienes otros. razón. Desde Había mucho amor de amistad. amor de amistad Y tremendo. obviamente la historia principal, bueno, y de lo que trata, ¿verdad? Es un parricidio que pasó en la vida real. Leonardo Padura ha dicho que es de gente cercana, de una familia cercana a él. Y que muchos de los personajes están inspirados en personas, aunque no es como que Nora existió o que Rodolfo existió, pero que sí era un entorno familiar sí. que se rompió porque uno de los hijos mató al papá. Y yo tendría que pensar, ¿verdad? Porque la historia, el hombre asesinado, el padre asesinado, pues era un abusador, pero de Era marca terrible. mayor, era era un abusador con sus hijos, un abusador con su esposa, y pues el mayor de ellos pues lo mató. Corre una insinuación a lo largo de la novela. De que O hubo de abuso sexual también, ¿no? No, yo quedé un poquito con la impresión de que hay la insinuación de que fue la señora que lo mató. Todo el el hijo. tiempo era la sospecha de los personajes, tenían sospecha de si la señora había, pero Padura nos da una escena donde la señora está, que nos da la impresión, ¿verdad? Es como diciendo, ella no participó, porque hay una parte en la que ella está escuchando, ella se escondió en un cuarto porque le iban a dar una paliza y los escucha peleando y como que no le dio mucha importancia porque estaba acostumbrada. Pero la verdad es que había esa sospecha de si ella fue la que le dejó el martillo. ¿Fue con un martillo? Fue con un martillo, pero entonces... Ocho martillas. Ya al final de la novela, antes de que Jenny se suicide, que mató. Ajá. aparece el martillo. Bueno, aparece un martillo. Yo Bueno, no estoy... pero- porque ha pasado más de 40 Es años. el martillo. Pero no creo que sea el martillo. No, porque el martillo original Tiene tiene que que- estar ocupado con evidencia. El martillo con el que rompió. Bueno, puedes decir que usó un martillo para romper el muro, pero no creo que haya sido el mismo, Teresa, si habían pasado como 50 años. Ajá, y la novela es de que Había todo pasado- sigue había igual. pasado Pues tre- el había mismo pasado 32 martillo. años. 32, ok, exagero un poquito. Le No, voy a pero preguntar como a quiera le Paula. puedes dar todo el valor a que era un martillo. O sea, que el ¿Por mismo qué? martillo Pero con el porque- que mató a su papá, con otro martillo o con el Claro, martillo, tumbó el muro, que es importante ese muro. O Hay sea- varios muros que se caen en esta novela. Y la cuestión también, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Para mí es el mismo martillo, Está porque bien, es que el pero- simbolismo está ahí, entonces no es casualidad que sea un parricidio, que sea la historia de una patria, No, sé, yo no, sé, it's que si okay. un muro, la caída de la URSS y toda la cosa. El mismo martillo, ya está. Ok, pues para ti el mismo martillo, pero lo importante que también quería un poco hablar de eso, porque a mí... Del martillo. No, que le dieran tanta importancia que mataran al Bambalán o sea, todo el mundo, por ejemplo, primero, gente que no perdonaba al que mató, porque mató al señor, ¿verdad? El hermano, herido porque mató al papá. Un papá abusador que nunca fue un papá para él, porque el papá era el abuelo. Un señor que le daba que dejaba al hijo en carne viva, al hijo el único que crió, ¿verdad? Porque al menos no lo crió. Y entonces yo como que sentía como que esta apatía, ¿verdad? De por qué hacer tanto
¿verdad? Darle tanta vuelta, claro, no es que uno le ría las gracias, no es que yo estaba esperando de que dijeran, qué bien, acabaste todos son de martillazo, pero como que nunca les creí como esa cuestión de es imperdonable, como si no fuera tan obvio y evidente. Bueno, pero la misma Aitana le dice, es que tú eres un come mierda, chico. Es que realmente el que no perdona en toda la novela es Jenny, perdóname, Rodolfo. El Rodolfo, porque Nora había ido a verlo y él la sacó de irlo a verlo diciéndole mentiras desagradables para que ella no volviera y para incluso cortar con la hija, porque él no quería, realmente Fumero lo perdona, Fumero mantiene la relación todo el tiempo, que es su amigo desde la niñez. La hija no lo perdona. Violeta. La hija no quiere saber de él, ni de Cuba, ni de nadie. O sea, ese es el personaje que más rompió, porque incluso hasta en la religión está, tú sabes, está Violeta. Sí, Violeta. Esa está en otra cosa. Sí. O sea que realmente el que mantiene todos los años esa rabia o esa herida abierta es Rodolfo, realmente. Sí, pero pues... Y perdóname, también yo creo que tiene algo que ver también con cosas que habían pasado entre ellos antes de, ¿sabes? No todo... Es que no tienen una relación de No hermanos. toda la rabia tenía que ver con la muerte del papá. No, bueno... No, y había el tema también de los amoríos. O sea... bueno, también, claro. Que, se casó con el amor de su vida. El hermano que mata al padre es el que se casa con el amor de su vida. Entonces eran como estos dos hermanos, uno bien fuerte, típico macharrán, y el otro que era como que todo el mundo decía, era un miedoso, era debilucho. Y entonces, pues claro, la mujer, Nora, que... Nora quedó loca y sin idea con el macharrán, porque aunque quería mucho al jovencito... Error. El jovencito se tardó mucho. Pero cosas que pasan cuando no tienes el lóbulo frontal desarrollado todavía. Y ella se enredó con el mayor, que era este hombre, que la dejó loca y sin idea, quedó embarazada, y por eso entonces deciden juntarse. Y a toda esta, pues este otro muchacho pues también había embarazado a una mujer mayor y estaba criando a su hija. Entonces me quedo también con lo que dice Benjamín de que dónde está la esperanza, y es verdad, en las relaciones. Nuestros protagonistas, dos de ellos, Nora y Rodolfo, pues Nora es la que estamos diciendo que se casó, que primero se empató con el hermano mayor y tuvo una hija. Pasan muchísimos años y finalmente se empata con Rodolfo, que cada uno es el amor de la vida de cada uno. Y la verdad es que esa parte ciertamente es bonita, y por eso tenemos otro personaje que es el escritor, que es el mejor amigo del asesino, que también él es completamente leal, nació en la misma fecha, en el mismo hospital, y lo adora, y le fue súper leal a ese amigo. Sí. Y de hecho aparentemente sabía los detalles del crimen. Hay algo que con ese personaje que a veces parece que está escribiendo él y a veces no. Yo me confundí un poco en esta novela, ya si cuando la miramos ya en el aspecto literario, técnico, qué sé yo. ¿Cuál era la voz? Hay un poquito de confusión porque todos los personajes, para mí, casi todos hablan igual. Y es difícil distinguir quién está hablando en qué momento, porque todos hablan igual. O sea, no hay una... Sí, no, el narrador a veces no sabemos cuándo es narrador el autor y cuándo es el personaje que escribe. Es cierto, eso pasa. Tienes que estar pendientes como a las pistas. Y las oraciones largas de Padura, que duran una página completa en una sola oración. Sí. Y algo que leyendo yo decía, Dios mío, hay dos palabras que se repiten muchísimo en el libro, pero mucho. Una es miedo y la otra es mierda. Esas dos palabras, sí, o sea, todo el tiempo, mierda, o esto es una mierda, es verdad. Bueno, y la palabra que usan mucho los cubanos en todos lados, cojones, está en todos. Sí, pero no, y nada me encanta, supera. pero a mí lo más que me gustó fue que cuando escriben la palabra coño le ponen el acento en la última sílaba, porque ellos dicen ño, como que coño, eso me pareció genial. Pero en realidad esas dos palabras, ¿verdad? El miedo, olvídate, o sea, el miedo era el motor, el hilo conductor y lo que movió a todos los personajes en algún momento de su vida. Yo no sé si menciono la palabra, pero esa novela realmente todo lo que trata es fracaso. O sea, esa es una novela de fracaso. Fracaso colectivo, fracaso individual, fracaso personal. O sea, realmente es una novela de fracaso. Esa novela nadie tiene éxito. Nadie es exitoso excepto Humbertico en alguna medida. Y es porque juega el juego. Pero sí, pero con lo del miedo...
Que yo creo que es importante también porque cuando los personajes tratan de decir yo, esto de la revolución a mí no me está cuadrando porque nada lo hacemos libremente. Ujú. El miedo que da, miedo del miedo que da. Es de verdad, históricamente siempre, sobre todo cuando estamos hablando de las decisiones humanas, personales, que no necesariamente fueron impuestas. Porque, por ejemplo, nuestro protagonista pudo haber, el asesino se pudo haber quedado en Alemania. No lo hizo. Sabemos por qué, pero en realidad decidió quedarse. Exacto. Decidió regresar, perdón. Angola. Él no tenía que irse a Angola. No. Decidió irse, pero todo era matizado por el miedo. Miedo, porque si no voy, ¿qué va a pasar? Etcétera, etcétera. Y entonces las que se van, por ejemplo, las jóvenes, esas dicen, no, miedo no. Yo no me voy a quedar encerrada aquí. Yo me voy. Exacto. Y entonces... Y no solamente creo se que van, se preguntan por qué los demás no se quieren no se ir quieren también. ir. Exacto. Y lo tienen bien claro. Aitana primero, que es bien curioso, porque Aitana al principio suena como la más fuerte, como que no, hay que irse de Ajá. aquí, pero es la que regresa, la que siempre regresa. Sí. Cada cierto tiempo, pero regresa. La que se encuentra a su amante cubano y se acomoda también ahí los chakras. Y le sí. tiran los caracoles. Le está tiran los bien, caracoles. está bien. Y también pues muestra interés de conocer, ¿verdad? Mejor y hablar con su tío, el asesino. O sea que ella, a pesar de que era la más fuerte que decía nos tenemos que ir, también era la que regresaba. La convencida que era Violeta, esa sí nunca regresó. Quería aportar a lo que estabas mencionando del miedo. Lo vinculó también con el epígrafe que hace Padura. Él, de nuevo, menciona que hay muchas cosas que antes no decía, y no sé si utiliza, de nuevo, la palabra miedo específicamente, pero un poco diciendo, ahora me atrevo porque no tengo nada que perder. Entonces le estaba contando a Benjamín ahorita en el ascensor que de camino estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Padura y un motor importante de la entrevista justamente es el miedo ya a nivel de la sociedad cubana. Bueno, pues es el miedo a la invasión estadounidense, es el miedo a no conseguir las cosas que necesito para subsistir, pero también es el miedo a hablar. Es el miedo... ¿Tú sabes que yo pienso que no es Padura el que habla del epílogo, esta parte? Yo pensé... Hay un epílogo de Fumero, Sí, y hay Fumero. un Ese del epílogo miedo y y todo hay eso unos es Fumero. agradecimientos de Padura. No, pues Esto estoy es hablando Fumero. del epílogo. Ah, pues Estoy este hablando es del Fumero, epílogo. no sí. es Padura, Pues es Fumero. tú sabes que al principio yo pensé que era él y después dije como no, No, es es Padura. Fumero. Es él. A mí me da un poquito Obviamente de trabajo. Fumero juega el rol, ¿verdad? Sí, Porque sí, es el narrador, obviamente, claro, pero es claro, Fumero claro. el personaje. Claro, que es gracioso porque Padura siempre cuenta que en Cuba pues no se leen sus novelas. En Cuba no. Padura, o sea, se sabe que verdad? No se leen, o sea, no están prohibidas o... no están prohibidas y de hecho él es bastante enfático en que él nunca ha sentido una represión, que a él no lo están velando afuera en la casa, que él es un ser libre en Cuba, pero que sus novelas no se leen allá, a menos de que sean pirateadas. Gente que las piratea y que se consiguen y no sé qué, pero que incluso dentro del país no es una persona reconocida. Si yo fuera cubano y estuviera viviendo esa realidad, lo menos que yo quisiera leer esa novela realmente. Probablemente. La cosa es que, bueno, y si tuvieras que mantener la cosa tranquila también. Pero me impacta porque Padura es muy conocido. Sí, es muy conocido fuera de Cuba. Entonces, Pero ni en el mundo cultural Cuba. pues él cuenta que hubo una feria del libro en La Habana Ajá. recientemente y que uno de sus libros, que ahora no recuerdo cuál fue, me disculpan, ha sido el único que ha estado en la feria del libro y estuvo en la feria del libro porque era una versión braille. Entonces, él decía como que, o sea, bueno, pues por lo que la menos mayoría de la gente no podía leer. siguen sin verme, pero por lo menos me pueden tocar. Él dice algo así como que Mira, relajo. eso sí que me sorprende un montón. Pero la cosa es que el personaje de Fumero también hay algo de eso. Porque él dice que él no ha vendido libros en Cuba y en España ha vendido como 20 copias de su novela, creo que es erótica o una cosa así, ¿verdad? 10 y las 9 las compró Aitana. Le digo a ella. Exactamente, Sí, de esas no las compré exactamente. yo. Así que
para nosotros parecería como algo bien extraño de que Padura no se lea en Cuba, pero efectivamente yo había leído hace algún tiempo también Wow. eso de que la gente piratea las obras de Padura en Cuba y en Cuba no se imprimen porque no hay papel para hacerlo. Pero claro, él dice también como que no hay papel para eso, pero Hay papel para otras papel para cosas. otras cosas, tú sabes. Así que sí. Ay, Dios mío, pues eso sí que no lo sabía. Sí, de hecho, pues siempre me había llamado la atención esa, ¿verdad? De que cómo él podía hacer todo esto y estar allí. Que para mí también le da mucho valor, o sea, no sé si valor, porque no quiero hacer una valorización en realidad, pero me parece como bien genuino y Lo que bien pasa- sí. bonito que esta persona, que en su país aparentemente no se conoce, teniendo la posibilidad, porque él tiene doble ciudadanía, él tiene la ciudadanía española, de estar fuera, permanece en su lugar. Con todas las- Viviendo, me imagino, o sea, supondría yo que no te, a lo mejor tiene una plantita en la casa, pero estará viviendo los apagones y la Totalmente. y la falta de combustible y todo lo que está viviendo todo Pero lo también demás. dinero tiene que tener. O No, sea, eso sí que sí. definitivamente. Él tiene que tener dinero porque él debe cobrar, me imagino que Exacto. Él cobra, sí, él Sí, cobra muy bien. ¿sabes? No, o sea, y en Cuba, la gente que tiene formas de agenciarse cosas, se las agencia. Claro. O sea, Sí. Yo Hay- he visitado hay una- casas en Cuba que se ven bien. No se están cayendo en canto. compañera, que hay una aplicación o un website que tú puedes hacer compras desde acá para gente que está allá. Ujú. Así. Eso suena Y qué sé yo, sí, no, pero es que no es esto, es que de repente tú le puedes mandar a alguien un pernil para Navidad. Por o sea, eso. el pernil existe. Está allí. Está allí. Claro. Lo que hay es que Pero conseguir el dinero. alguien de acá te lo tiene que comprar allá. Sí. Y, y la es cuestión- algo, y es algo que es como un chiste cubano que dicen como que lo que hay que tener es fe. FE de familiares extranjeros. Tú sabes, Sí, el familiares familiar extranjero. extranjeros. Claro. Y así es que aparecen las cosas, ¿no? Sí, Así sí, que, sí. Pero es nada, que eso me llama la atención, pero que también en el libro, pues, Diablo, suena como una contrarrevolucionaria. Hay par de veces, hay par de instancias en esa novela que Sí. les quiero contar esto porque yo tuve una experiencia similar que comparan a Cuba o La Habana con Haití. ay, Sí, lo hacen varias varias veces. veces. Y tú has Particularmente estado Nora, en Haití. Yo he tú has- estado Ajá. en el Haití personaje Nora. y en el 2018 yo estuve en Venezuela, en Caracas, en un periodo súper crítico de mucha necesidad y mucha crisis heavy económica. Y algunas partes de la ciudad que están tan descuidadas y tan deterioradas que me recordaron a Puerto Príncipe. Y se lo dije a mi guía o mi fixer venezolana. Ajá. Y se ofendió, ofendida. Sí, porque Y yo le dije, lo siento, ¿sabes? Te estoy siendo sincero, ¿sabes? No, he estado acá y yo puedo yo, decir. yo estuve en Venezuela con una diferencia de 15 años, o sea, que vi el cambio Ya. dramático, el descenso dramático. Siento que después de allá para acá las cosas un poquito han mejorado, pues ellos empezaron a permitir dólares otra vez, y qué sé yo, cuando permitieron dólares, pues volvió. En el tiempo que yo fui, no estaban permitidos los dólares. O sea, realmente la comparación con Haití es bien fuerte y en esa novela está varias veces. Sí. Sí. Pero de una forma, es como. Ay, sí, ciertamente está la comparación, pero alguien le decía al personaje, pero tú has visto Haití y ella como que no lo he visto. No tengo que verlo para Exacto, saber porque cómo es. Exacto, Sí. no me lo he visto, pero me lo imagino. Yo creo que también están estos países con los que nos comparamos, ¿verdad? Para un poco consolarnos. Y Cuba, por ejemplo, en Puerto Rico, Cuba hasta el otro día era. O sea, era como decir, pero esto no es Cuba. Mira, yo estuve el otro día en el casco urbano de Arecibo. Aquello allí parece La Habana, ¿sabes? De deteriorado que está, o sea, las dos calles alrededor de la alcaldía están bonitas. De ahí Claro. para allá, eso es, ¿sabes? Desolación total. Realmente yo estoy bien asombrado de lo deteriorado que está aquello allí. Y me recordó las fotos y lo que recuerdo de La Habana del tiempo que estuve allá. Yo creo que una de las fortalezas del libro, que es la honestidad, ¿verdad? Con la que, y la vulnerabilidad que Padura se aproxima al libro, pero también,
Y él mismo lo dice y él como que se excusa porque él sabe que la crítica es esa, el simplismo. Cuando viene esta conversación, que por cierto, es la imagen obviamente esta foto no son los personajes, es una foto de la vida real, que son tres jóvenes en la arena siendo mojados por el agua. Esta foto es real, pero también hay una escena en el libro que es de los 3 amigos que se escapan a un área de playa y tienen la famosa conversación, que es una conversación que en efecto lo encontré bien simple. Era el que creía fervientemente en la revolución y el protagonista que después resulta que mata al papá, pues ya empieza a tener dudas. Y entonces ahí es donde está esa parte. Perdóname, Verónica, rapidito. Eso es importante, que todos esos personajes que vemos en esa novela, defraudados, desilusionados, frustrados, todos eran creyentes. Todos estaban metidos en el... Sí, todos. Algunos más honestos que otros, pero todos estaban metidos ahí. Entonces, cuando hace el resumen, que yo me molesto ya, ¿verdad? Digo, no es que me molesto, pero es que me frustro por lo que ha dicho Benjamín muchas veces, ¿verdad? Como nos sentimos en Puerto Rico. Según Jenny, cuando le está cuestionando a su amigo, que ¿cómo es que se llama? Salvaje, ¿cómo era? Pablo Salvaje. Pablo Salvaje. Le dice, pero esos imperialistas hijos de puta no te prohíben viajar, no te prohíben hablar, aunque después se caguen en lo que le has dicho. Te dejan escoger entre cuál de los 2 o de los 3 o de los 4 políticos más hijos de puta, imperialistas y burgueses. Tú puedes decidir quién será el que te gobierne y después gritar en la calle que el tipo es un tremendo cabrón. Tampoco te prohíben que oigas la música que te gusta, que te dejes el pelo del largo que te salga del culo. No se meten en que seas maricón o creyente, o se meten o no sé, y sigue por ahí. Miren, ahora mismo todo eso, por ejemplo, Trump se está metiendo con cada una de las cosas que está ahí. Yo te iba a pedir que leyeras eso otra vez en acento cubano. Pues yo leí especialmente eso. la oración que viene después, que ¿Qué dice? Pero de acuerdo, son unos cabrones de mierda. Pues yo leí eso y yo dije, pues eso es exactamente todo lo que está pasando ahora. O sea, en estos días yo estaba por mi trabajo bregando con el tema de que ahora para conseguir casa, ¿verdad? Las nuevas regulaciones de la vivienda federal prohíbe el tema de la identidad de género. O sea, para todos los efectos, si usted es una persona trans, pues según el gobierno federal, usted no tiene derecho a vivienda. Y entonces, igual con el tema de los inmigrantes, igual con el tema de que hay personas que están atrapadas en Estados Unidos porque si salen saben que no van a poder volver. O sea, no es verdad que tenemos libertad de movimiento ni libertad de expresión, no hay nada de eso. Entonces, pues ahí es cuando yo digo, coño, yo sé, o sea, valido completamente la realidad cubana contada por un cubano que vive en Cuba, no hay duda. Pero, coño, también yo acá valido mi experiencia como puertorriqueña viviendo en la colonia, que tampoco nadie me la tiene que contar. O sea, yo me cuento mi propia historia. Y ahí es cuando digo, no, es que la vida tiene que estar en otra parte. No es posible que nosotros digamos, ay, pero no somos Cuba cuando estamos bregando con tanta mierda literal, o sea, igual que nosotros todo el tiempo los apagones, la incertidumbre, no sabe, o sea, el chiste que ahora están regando por ahí de que tenemos que agradecerle a la gobernadora porque hoy es mejor que mañana. Hoy es mejor que mañana. Que hoy es mañana. Dicen que no he visto eso. dicen, la gente no les reconoce a nada a Jennifer, pero le tenemos que dar gracias que hoy es mejor que mañana. Ay, o sea, de eso es de lo que se trata, ¿no? Estamos literalmente como los cubanos recurriendo al humor, ¿verdad? Para poder bregar. Y no te olvides, y Verónica, que la experiencia en Puerto Rico es tan maravillosa que 6 millones de personas se han ido de aquí. Exactamente. Ha bajado la población en 18% en los últimos 20 años. Exactamente. Tampoco estamos en el paraíso. No estamos. Y eso, pues, cuando él dice que es simple, pues yo sé que él se está adelantando a esa crítica, ¿verdad? La crítica que tenemos quienes vivimos del lado de acá, que no es Cuba, y que sabemos, ¿verdad?, de que también las deficiencias de nuestro sistema y también como nos ha traicionado. Porque es verdad que a nosotros también nos han traicionado y es verdad que nosotros también podemos hablar del fracaso. Lo que pasa es que hay momentos límite y Cuba, pues evidentemente está en un momento en el que algo tiene que cambiar porque, o sea, literalmente el país está, o sea, no sé cómo va a poder sobrevivir esta crisis que está ahora si no hay unos cambios fundamentales al interior, que yo creo que es algo que se refleja acá, ¿verdad? Esa poca capacidad de cambio y de aceptación de cambio a partir de lo que pasó en la Unión Soviética. Y tenemos un líder al lado de Cuba, vecino, frustrado, porque le han dado hasta dentro del pelo en Irán. Y me temo que puede tratar de lavar el fiasco de Irán en Cuba. En Cuba, sí. Sí. Definitivamente. Así que eso.
Bueno, dicen por ahí que el siglo XXI es el fin de las utopías. Así que... Pues yo quiero contestar mi pregunta del principio. Yo siempre voy a creer que vale la pena tirarse ahí, nadar, tratar de llegar a la orilla. Y si llegamos a la orilla, llegue a la arena y siga ahí bregando en la arena hasta que llegue a tierra firme. Porque si yo dejo de creer eso, pues apague y vámonos, me quito hasta del podcast. Tengo que creer que vale la pena, aunque sea difícil el camino, porque si no, pues, así que mucha luz para Cuba y seguimos mirando al sur. Teresa Córdoba, ¿qué tú crees? Que de todo. He estado pensando durante toda esta conversación que no lo había pensado mientras leía el libro. Hace pocos años estuve trabajando en un documental sobre la vida del fundador del ICAIC, que es el Instituto de Cine Cubano, ¿verdad? Y pues en algún momento la producción de cine en Cuba fue una cosa maravillosa. O sea, películas cubanas en su momento de gloria, o sea, unas cosas espectaculares, de verdad que sí. Pero este señor, que había sido uno de los fundadores del ICAIC, o sea, un señor que entrevistan para hablar de la vida del fundador del ICAIC, se conmueve mucho cuando está hablando de el ICAIC, porque para ellos el proyecto revolucionario cubano era el ICAIC. O sea, ese era su papel dentro de la revolución. Y ese señor ya casi, qué sé yo, 2 años antes de morir o algo así, cuando lo entrevistan, se emociona mucho y dice: nosotros lo dimos todo. Dimos nuestra vida por este proyecto. Y un poco se ha hecho sal y agua. Yo no sé si el proyecto se ha hecho sal y agua. El proyecto utópico de una sociedad sin clases o qué sé yo, a cada cual según su necesidad y toda esta cosa, ¿verdad? No lo sé. Yo aspiro a que no. Pero definitivamente el poder que se enquista o que se ha enquistado históricamente en estos proyectos es algo que hay que mirar y evaluar y repensar totalmente. Un país que sí, que ha sido asediado por un bloqueo bien heavy, una cosa, ¿verdad?, que es de admirar la resistencia que ha liderado el pueblo cubano frente a este bloqueo. Tampoco puede dentro de sí mismo carcomerse y ser enemigo de su propia gente. Tiene que haber otra vía. ¿Cuál es? Yo no sé. Pero sí, como dice Padura, les toca a los cubanos decidirla. Sin duda. Benjamín. Recomiendo el libro positivamente. Espérate, todavía no hemos pues llegado a las sí, estrellitas. no hemos llegado a eso. No podemos darle la estrellita. Ay, que aproveche. La estrellita. Bueno, yo creo que... Mira, aquí hay un orden, ¿ok? Ahora vienen las estrellitas. Ok, pues me avisa. Dale. No, yo Cuenta. Lo que iba a decir es que es una gran novela que tiene... ¿Le gustó, Tere? A mí me gustó. Tiene esa cualidad de las grandes novelas que retratan un tiempo, retratan un momento. Las grandes obras de arte retratan un momento, y esa novela, cuando en 50, 75, 100 años se quiera ver, yo no digo esto con alegría, los últimos días de la Revolución Cubana, esa novela es eso. Sí. Esa novela cuenta los últimos días de la Revolución Cubana. Y los cuenta antes de que se acabe la Revolución Cubana, lo que tiene un valor todavía más grande. O sea, no es alguien 50 años después escribiendo cómo fueron aquellos días. Es alguien escribiéndolo en el momento. Está ahí en Mantilla. Y eso es en este momento, ¿sabes? En este momento en particular, en que la situación está tan crítica. Y yo le digo con franqueza, yo me acuesto todas las noches creyendo que al otro día por la mañana habrá una invasión americana en La Habana o algo así, o habrán secuestrado a Díaz-Canel como a Maduro o algo por el estilo.
De hecho, en estos días van a acusar a Raúl Castro de narcoterrorismo, algo así. De ¿era? narcotráfico y de unas personas que murieron en unos aviones en el 94. Lo de las avispas. Los amigos al rescate, exactamente. Hermanos al rescate. Creo que por eso. Y bueno, nada, después. Él era el jefe de las Fuerzas Armadas en ese tiempo, de ahí viene. Pero realmente. Pero ¿cómo van a hacer un caso si liberaron a los 5? A los que... No, ok. No sé. Okay. No sé. Whatever, perdón, yo estoy aquí. ¿A quién le importa? Mira, exacto, ellos van a hacer lo que quieren hacer. Perdón. Esos detalles no tienen importancia, pero Sí, yo sí, creo total, que total. ellos están armando un caso para tener un pretexto para ir entrar. a secuestrar a Raúl Castro como secuestraron Madre a mía, Maduro. bueno. Yo quiero... Bendito, dejen a ese hombre morir en paz ya. No sé, porque Porque ya él está... Tú sabes, al otro lado. A la otra orilla. Perdón. Bueno, entonces, Estrellita, ¿le das de 1 a 5? De 1 a 5, yo le doy, yo creo que 4. Muy bien, muy bien. Hay cosas en la prosa de Padura que todavía no... Me habías dicho algo no como me que... gusta. Yo encuentro a veces que las oraciones largas, hay mucho cliché en esa novela, o sea, lugares comunes, eso es imperdonable, un escritor de su nivel, de su categoría. Pero Sí. es que sí. Dale. Mario Conde. No, Mario, no, eso no. Mario Conde está lleno de clichés. Y tú pero sabes... pero lo que pasa es que, bueno, no sé, porque no me acuerdo cómo. A mí Yo me empecé a encanta, leerlo y no o sea, lo terminé. A mí, así que no puedo hablar. Detective torturado, borrachón, ese es mi... O sea, mac and cheese, me encanta. Sí, Pero- que no me acuerdo bien. Pero, ajá, ¿y tú? Terita. Te inventé ahí. Tere, dime. Como me dicen mis estudiantes Teresita es lo que quise mis decir. estudiantes de 3 años que me dicen Cereza. Bello, me gusta. Me encanta, en verdad. Dale, Cereza. Cereza. Pues mira, a mí me gustó. Yo estaba un poquito nerviosa con qué pensarían ustedes sobre la obra. Ujú. Porque aunque es muy padura, también es menos padura esta obra. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero yo me la disfruté mucho. Pienso que es un retrato honesto desde su perspectiva de lo que está pasando en Cuba y de lo que ha pasado, lo que han sido estos últimos 50 años, porque él lo ha vivido, es su generación y él lo dice como... Estas personas que están aquí son otros nombres, pero son mis amigos, son mis panas, ¿entiendes? Sí, y menciona, el menciona un montón de salvaje, amigos y el todos salvaje, tenían- y sí. todos tienen nombres Apodos bien así raros. como, tú sabes, Bien papo. cubano, Sí, bien, sí. bien de relajo, de te caíste patatiés. Bueno, eso es, perdóname, eso es Tito Moe, Cuba y Puerto Rico. Exacto. ¿Sabes? Sí. De hecho, perdóname, una de las No, cosas que a mí me asombró mucho cuando fui a Cuba en el 2000 es que a pesar de las décadas de separación, seguimos... O sea, hay una manera de comunicarse Sí. entre los cubanos y los puertorriqueños que incluso supera lo verbal, ¿sabes? Hay El una, vacilón. hay una cosa de, ¿sabes? Uno se entiende con un cubano a veces hasta con la mirada. Me pasó eso muchas veces, ¿sabes? Estaba allí, qué sé yo, y pasaba algo y uno se miraba y sabía lo que estaba diciendo. Eso no pasa en muchos sitios y en Cuba pasa, porque realmente eso de de un pájaro a las 2 alas realmente es cierto, tú sabes. Lo que pasa es que llevamos 60 años distanciados por... Porque el por- pájaro es un... No habla tanto, ¿verdad? Si no hablamos mucho con Cuba. Ajá, Tere. Entonces. No sé dónde me quedé. No, yo... Pero nada, igual no iba a decir de seguro nada importante. Sí, pero a está mí- hablando de Padura, de que no era tan Padura el libro, pero que estaba la cuestión de que estaba hablando de su generación. Sí, no recuerdo dónde me quedé. Yo lo disfruté. Pienso que como dice Benjamín, es algo que vamos a ver que se estudie más adelante. Ujú. Y yo le doy 4 estrellas. No le doy 5, porque el hombre que amaba a los perros es 5. Ay, tan bella, hermosa. Entonces, si la comparo con esa, pues no es 5. Sí, pero sí. Pero este si tiene la otro vibe. comparo con Adiós Hemingway, que la tuve que leer 3 veces en un hospital en Ecuador, porque no había más nada Ustedes que vean hacer. esta enferma, ¿qué es eso? No, de verdad, eso fue una experiencia Como bien madera. chévere. Yo le doy 4. Yo creo que es valiosa. Sí. Pues yo no sé cómo me siento con la novela. Yo A mí sabía.
Yo sabía. A mí me costó trabajo, o sea, me la leí bien, o sea, no fue que me costó leerla, pero de verdad que yo siento que Padura la escribió en un momento de él, de mucha tristeza y él habla mucho de la pandemia. Yo pienso, claro, la vida es lo que es, pero Ay, quizás sí. si se hubiera cogido un poquito más El de rant distancia. de la pandemia no me encantó. Es como Sí, ¿Qué, perdón? el rant Que todo el tiempo como está hablando de de la la pandemia. Sí. Yo Ese siento puso que es medio un libro, anti-vaxxer. algo me dice que fue un libro que escribió rápido, porque si estamos en 2026, la pandemia 2020, pues, o sea, ¿cuánto se pudo haber tardado? Y es más, casi pudo haber sido, o sea, él quería contar lo que él está viviendo, lo que él está escuchando, Sí. y eso pues lo agradezco, pero como novela, pues, por ejemplo, había veces que yo sentía que estaba repetitivo, y que... Y lo sentí como muy emocional, lo cual está bien. O sea, las novelas pueden ser emocionales, pero en mi Totalmente. caso, Ajá. pues como que me pregunto cuánto de la emoción afectó la forma en que contó la historia. Pero independientemente de eso, sí. Bueno, me lo pregunto. O sea, me lo pregunto porque, por ejemplo, ¿cuántas más veces nos tenían que decir los personajes que este hombre había matado al papá porque se habían acumulado los traumas? O sea, lo dijo de todas las formas de vida y por haber repetitivo. Entonces yo decía, pues sí, los traumas porque lo abusaban, pero ajá. Y entonces estaba como ese building up de que algo iba a pasar con el asesinato, que yo desde un principio decía, el asesinato es la cosa más fácil de explicar. O sea, era el hijo de un abusador y en una discusión donde estaban borrachos, pues cogió el martillo y lo mató. O sea, como que, pues, eso fue lo que pasó. Pero los personajes estaban tratando de buscar Sí. si había algo. Y yo creo que en cierta forma fue una estrategia de él de poder empujar la historia, ¿verdad? Y seguir pues, justificando Bueno, lo que quería contar. Porque en realidad no había nada. Es una novela y realmente yo encuentro que el propósito de esta novela es contar ese panorama Exacto. cubano. Pero para contar eso, pues él es un escritor de ficción. Hace falta una Entonces, historia que mueva. Pero no nos dio nada a cambio de todo ese... Yo Yo me quedé un poco de la esperando. historia del asesinato, que fue lo que estuvo todo el tiempo diciendo, Ay, es se que a van mí a escuchar algo, van a enterar de algo, y al final, pues no. Nunca dijo nada del Y martillo, yo, pues, de dónde salió. claro, ni nada. yo estoy hablando exactamente ni nada, se quedó Ok. en nada. Porque el tipo Pero nunca tú habló. tienes un problema histórico con estos finales así. Con los finales abiertos. No, cuando no hay no resolución. es cierto, me encanta. Claro que sí. No, el final es de las cosas mejor logradas. A mí me encantó, fue un final desolador. Terminar diciendo esto es un fracaso, o sea, esa fue la última palabra que utilizó y la verdad es que... No tengo problemas con el final, lo que tengo es problemas con que A de mí- repente sentí... Ujú. O sea, cuando yo digo lo de la emoción es... Si ahora, por ejemplo, vamos a hablar de un evento que para mí me marcó. Pues mi papá. Muere mi papá. Pues yo quiero contar el fallecimiento y lo que yo sentí y todo eso. Yo siento que si yo hubiera escrito una novela sobre eso, más cercano al fallecimiento, hubiera sido otra novela si la escribiera hoy. A eso es lo que me refiero. Siento que está muy metido en la historia y que afectó la forma en que contó la historia. Eso es lo que quiero decir. Ah, pero Eso es pero todo. lo dices desde una valorización de que estuvo mal. No, de que cuando la miro, pues siento como que se pudo haber contado mejor. Pero sí reconozco todo lo que están diciendo. O sea, reconozco primero el acto de valentía. Que él diga que a él no lo leen en Cuba, pues yo no sé si eso explica, pero para mí sigue siendo un autor bien valiente. Que le esté dando voz no solamente a los jóvenes, que es lo que todo el mundo habla, los jóvenes que del futuro, que están allí, que no hay nada. No, él está hablando de los viejos y de las viejas que le metieron mano a la revolución, que hicieron un montón de cosas y están jodido. Eso es importante y eso lo está poniendo ahí para la historia y eso ese es un valor y me confronta, ¿verdad? Como lectora puertorriqueña que creí también en la utopía muchas veces, de muchas formas y la quiero para mi país también. Dicho eso, le doy 4. Todo esto para decir... Diablo, ve, mira, de verdad. lo voy a terminar así. Tanto nadar para morir en la orilla. Ay, Yo le doy Dios. 4 porque es una muy buena novela, pero quería explicar que como que me sentía así. Yo pero pensé que esta yo quiero mujer le iba a Padura. dar así como 2 o algo, porque yo Cuando diablo, yo le he dado pero 2, esa eres tú. Bueno. Yo nunca le doy 2 a una novela. algunas se las merecen. Le doy 4 porque está bien, además porque amo a Padura, de verdad, yo siento cariño hacia ese autor. Pero sigo pensando que quizás, pues, Es que- ojalá siga contando sobre el tema con Pare- sus columnas. Sí, es que ojalá. parece como un perrito, es así como... Él. Sí, como... Nada Como- que ver. como ¿Cómo un tú vas a decir una bulldog. cosa así? Claro que sí, Pero míralo, ¿dónde es lo como más un guapo? perrito así. Guapo. Ay, Dios mío. Bueno, gente, se acabó esto. Ya Verónica está alucinando. Benjamín,
Gracias por acompañarnos hoy, de verdad que sí. Qué Un placer. lujazo tenerte otra vez y qué Un bueno placer. que nos reivindicamos. Dios mío, le gustó. Yo tenía un estrés, decía, Dios mío, si no le gusta. En otra verdad yo no vez. tenía estrés porque yo Yo te decía, sí. si no le gusta, va a ser divertido. Es una buena discusión, un libro que a uno no le Exacto. gusta. Sí. Bueno, pues muchas gracias, de verdad que sí. Siempre Y la gracias, volvemos. Tere. Gracias. ¿Por qué? Pues por estar y por existir. Ok, gracias. Y gracias a la gente de nuevo de Planeta por hacer que este episodio sea posible. Ay, sí. De verdad que Gracias. sí. Gracias, Por más Ra. colaboraciones. Así será. Amigas, amigos, amigues de Libro en Libro, ha llegado la sección más esperada Y más seria. y más seria de todas. Pero en verdad, hoy tengo que decir que me siento un poquito self-conscious porque la vez pasada me la montaste un poquito. Diciéndome Yo, como... A ti. Exacto. ¿Cuándo? Como, sí, Tere, todo el mundo quiere hablar de libros en los dates y las cosas, pero pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, tuvo mucho éxito eso que dijiste en las redes. La gente le encantó ese fragmento en que tú dijiste que en los dates, que es un buen, ¿sabes? Como que contar un chisme literario en un date, como que brega. No sé, no sé si eso habla de nuestros followers o qué. I Pero mean, a o le la gustó. gente dándole like como que sí, Tere, Sí, no claro, vamos a janguear claro, contigo. Exacto. Confórmate con el like. Bueno, pero ¿Qué nada. me traes hoy? Que Es tengo que- altas expectativas. Pues no tienes que tener altas expectativas, pero vengo con un chisme del siglo de oro español. Ok. Las personas Ok. que me conocen saben que por alguna razón a mí me fascina esto de las tiraderas, el mundo del reggaetón. A mí me Ajá, porque encanta. sí, tú eres la Me, parte me, reggaetonera me encanta la roncaera boricua. O sea, yo le tomo fotos, tú sabes, los camiones. Los camiones que tienen los stickers que dicen Pásame así por como encima. que los originales cruz, cosas Ay, así. eso me encanta. A mí esa cosa me encanta y me encantan los dichos así como si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Donde pisa una leona no Eso deja me huella una encanta. gatita. Este tipo de cosas. Eso Tere me Ay, manda cada rato. mira, I live for this. Me encantan. Y pues, mientras más roncones, más me gusta. Pero entonces vengo a hablar de una roncaera Una ronca del siglo de oro. Ok. Que de Cuéntame, hecho que la yo no sé mencioné mucho. la vez pasada cuando estábamos presentando la sección por primera vez. Y es la tiraera entre Góngora y Quevedo. Y Verónica así como, sí, yo soy de sociales, yo no sé de qué estoy hablando. Estoy buscando porque es que, ay, Dios mío, es bien complicada, pero... ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo no sé si a ti te pasa, yo no sé si tú tienes muchos escritores en tu Facebook. En mi Facebook, Ajá. escritores. Ajá. No sé, porque Pues yo tú no sabes que los sé. escritores se pasan peleando y se tiran Sí. pullitas. Bueno, no tengo muchos escritores, pero tengo los suficientes Y- para ver las peleas que me encantan. Y Post- cuando post- no- post- con. y los que no tienes, pues yo te hago el servicio público de mandarte Me screenshot. encanta, Porque lo- obviamente, o sea, gente, Sí. pónganse a escribir, dejen las peleas. Anyway, nada, la cosa es que Góngora y Quevedo, pre-Facebook, pre-tiraera del reggaetón, se dedicaban poemas. ¡Ay, Tir- no! Pero tirándose. Ah, Porque, ¿y qué se tiraban? O sea, de verdad, se tiraban a matar. Cuenta. pues, había diferencias literarias. Uno era mucho más de romper con los parámetros. El canon. No del canon, de la métrica. Ah, bueno, ok. O sea, era posmo. Es que tú sabes como que esto de que la poesía rimara de cierta forma, Eso pues como que se a él no pasaba le por el gustaba forro. y al otro le parecía que era, tú sabes, una cosa horripilante. Entonces, creo que era... Ahora no me acuerdo si era Quevedo o Góngora, de verdad esta alergia me está matando, pero uno de ellos Ajá. era bastante establishment para ese momento, Ah, ya entiendo. bastante conocido y el otro no. Debe ser Quevedo. Puede ser, pero ahora no sé. Tengo que chequear y no quiero hacer el papelón de buscar en Ok, está bien. internet mientras estoy en el podcast. Pero la cosa es que les extiendo una invitación a que se enteren del chisme leyendo los poemas que ellos se escribían. Porque, por ejemplo, empezaron con cosas así como bien serias de métrica y de cuestiones profesionales. Y entonces después terminaron así como que tú eres cojo y tú eres narizón. ¿Tú sabes? Bien maduro, bien maduro. Exacto, bien maduro. Así que
chisme literario de hoy, busquen la Viene con poesía asignación. de Yo la voy a Góngora. buscar y voy a ponerla en las stories de... Puedes del ponerlo, libro. o sea, podemos ponerlas en las notas de los episodios. Obviamente también había envuelta una cosa racial, porque hay un poema que había uno de ellos que era bien narizón. Entonces, érase una vez una nariz, exacto. A un rostro. A un hombre pegado, no sé qué. Ay, eso era parte de la tiradera. Esa es parte de la tiradera, ese es el poema más famoso de... Exacto, pero mi maestra de español no me dijo eso. Pues Yo lo leí eso en high school, en escuela superior. Pues No te había una cosa, pues la nariz es el estereotipo de las Sí, yo personas sé. judías, no sé qué. O Ay, sea, qué se puso fuerte. fea la cosa, sí, se puso fea la cosa. Por poco se entran a Mira, Teli, espadazos. cuando tú te enteraste de este chisme. Bueno, yo no me acuerdo bien de cuándo me enteré, pero sí que me acuerdo estar en Madrid Ajá. con mi comadre, que es medievalista, y ella contarme esto, y entonces yo obsesionarme con el tema. O sea, que ahí ese chisme... Ese chisme, ella me lo contó súper bien, y eventualmente, o sea, nos botaron de una barra por gritar soeces sobre Alfonso X el Sabio y cosas así. Pero, Yo siento que emocionado de la vida. no. Si usted escucha Es que esto y este es no un sabe de chiste qué bien están nerd. hablando, esa soy yo. Es un chiste bien nerd, pero en verdad los poemas están graciosos. Vamos Y a pues buscarlo. empiezan de una forma bien seria, pero como pasa usualmente en el mundo literario, eventualmente aquellas cosas que parecen críticas literarias En realidad son cosas y de personales. forma y de qué sé yo, después tú rebuscas fuera de lo que se está escribiendo y te das cuenta de que alguien estuvo con alguien que no debió haber estado. Bueno, iba a decir algo de la escena puertorriqueña, no, pero no lo voy a hacer. no, Vamos a dejarlo ahí. Vamos a Muchas dejarlo gracias por ahí. el chisme. Gracias. Pues el chisme hoy. Gracias, Tere. Tenemos Trae ya que estar asignación. pensando en, ¿qué? En junio. Tenemos que estar pensando en junio ya. Ay, pero no les digamos pista. ¿Tú le quieres decir una pista? No tenemos pista en realidad. Exacto, no tenemos pista. Pero sí, estén pendientes porque viene un cafecito súper especial. ¡Ah, que sí! Está cuadrado. Y estamos súper entusiasmadas. También. Y es yo algo estoy que segura de nuestras que- amigas de Planeta nos ayudaron con Y, eso. y yo estoy segura de que uno de los invitados se sabe estos poemas, pero de memoria. Ah, sí, le vamos a preguntar específicamente. Vamos a abrir el episodio así. Oye, fulano. Pero estén pendientes porque les va a gustar. Yo les aseguro que les va a gustar. Así que estamos contentos con eso. Ay, gracias, gente. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales, búsquennos en YouTube, esos follows son súper importantes. Y gracias siempre por acompañarnos A leer. a leer. Chao. Gracias, Benjamín. Gracias,